Método de la bisección. Ejercicio 1. Tasa de interés en hipoteca. Para realizar este ejercicio se recomienda haber revisado la página de Bisección Concepto, donde se muestra en una gráfica animada en qué consiste el método de la bisección, y adicionalmente otra página que había que tener revisada es el método de la bisección, ejemplo 1, donde se indicaba cómo desarrollar el algoritmo en lápiz y papel y además usando el algoritmo en Python por medio de un video. Tasa de interés en hipoteca. Cuando se desea adquirir una casa, se puede recurrir a un préstamo llamado hipotecario, donde se utiliza la fórmula presentada que relaciona las variables de el costo de la casa como valor P, las alícuotas que se deben pagar periódicamente, pudiendo ser el periodo por meses o por años, la tasa de interés I, que corresponde al valor que cobra el banco por realizar el préstamo, y N, que corresponde al número de periodos en que se realizarán los pagos. Para realizar el ejercicio, se sugiere que el valor de la casa tiene un costo de $70,000, será el valor de P, y que las cuotas a ser pagadas serán de $1,200 por un periodo de hasta 25 años, que corresponde a 300 meses, obtenido mediante la multiplicación de 25 años por 12 meses. La primera pregunta del examen corresponde a literal A, plantee la ecuación. Para plantear la ecuación se recurre a lo siguiente. Tomamos la fórmula del ejercicio y reemplazamos los valores de las variables que tienen valor. Por ejemplo, P tenía valor de $70,000. A, que son las alícuotas, se consideraban con un valor de $1,200. Y no se conoce dentro del problema, y N era el número de periodos, vamos a considerar los mensuales, por el valor de la alícuota que es mensual, que serán 300. Lo que se obtiene al reemplazar los valores en la ecuación es una igualdad que indica que este lado izquierdo de la ecuación debe ser equivalente a lo del lado derecho, por lo que si queremos plantear la ecuación como búsqueda de raíces, la estandarizamos haciendo que la igualdad sea uno de los dos lados 0. Por lo que si restamos el lado izquierdo del derecho de la ecuación, se podrá igualar esto a 0, teniendo la expresión de la izquierda como la función que vamos a usar con el método de la bisección. Definimos entonces la función fxy como la expresión presentada en pantalla. En algunos ejercicios se puede recurrir a modificar esta ecuación para evitar la división para 0, por lo que si multiplicamos toda la expresión en ambos lados por y, se simplifica este término de división y queda la expresión de esta manera. Sin embargo, para este ejercicio se va a considerar solo la primera ecuación. El resultado para el literal A puede ser la primera expresión. Revisamos el literal B. Indica, encuentre un intervalo I donde haya un cambio de signo en la función. Procedemos de la siguiente manera. El intervalo de existencia correspondería a la tasa de interés mínima y máxima. Se analiza qué valores podríamos tomar en la izquierda. Para el valor menor de la tasa de interés, hay que tomar en cuenta que las tasas de interés no son negativas, es decir, valores menores que 0 no son posibles dentro del problema. Si interpretamos que hubiese tasas negativas, el banco nos pagaría por realizar un préstamo, cosa que en la realidad no es posible. Si interpretamos el lado de la derecha, podríamos considerar un valor máximo de una tasa del 100%, que sería totalmente fuera de lugar. Las tasas son reguladas en los países y dependiendo de la moneda que estemos usando, en Ecuador usamos dólares, tienen un techo máximo controlado por la Superintendencia de Bancos. Si tenemos alguna idea, pero no la información exacta de cuánto es el límite, podríamos aplicar un valor menor a 1, por ejemplo 0.5, que corresponde a una tasa de interés
del 50%. A pesar de que esté exagerada, hemos definido entonces un intervalo de izquierda y derecha. El valor de 0 en la izquierda también puede generar algún inconveniente. Si el valor de la izquierda y en el intervalo a ser usado en la primera ecuación, podría requerir aquí dividir para 0, lo cual generaría una inconsistencia. Para evitar ese problema tenemos dos opciones, o usar la segunda ecuación o seguir usando la primera ecuación, pero con un valor de y que no empiece en ceros, sino en un valor suficientemente pequeño como para permitir calcular esta ecuación. En el ejercicio se sugiere usar entonces el intervalo 0.01 que corresponde al 1% para el límite inferior y para el límite superior se considera utilizar el 0.5 o 50%. El valor de tolerancia al error se interpreta como el tamaño de paso o intervalo que existe en el tramo de análisis. Si utilizamos el intervalo 0.01 y 0.5, tendrá un tamaño de paso de aproximadamente 0.49. 0.49 es un valor bastante alto, un 49%. Todavía tenemos que seguir investigando para reducir el intervalo lo suficiente donde se pueda encontrar la raíz. Si la tasa de interés que todavía negociamos es el 0.1%, el valor a usar en la fórmula sería 0.001. Si aún así mejoramos la precisión, aumentamos un cero adicional, podríamos incluso seguir negociando sobre un 0.01%, o sea, una centésima de por ciento, que puesto en el valor de i sería 1 por 10 a la menos 4. Ese será tomado el valor de tolera. Negociar valores inferiores a eso tendrían pequeñas mejoras, pero quizás no valdría tanto el esfuerzo. O quizás podrían generar pequeñas mejoras, pero alargarían el proceso de negociación. Obtenido así, debemos evaluar el valor de la función en 0.01 y en 0.50. Si hay cambio de signo en la función, obtendremos el intervalo sobre el cual realizar la búsqueda de la raíz. Para resolver el ejercicio, podemos usar el algoritmo desarrollado en el video tutorial de la página Bisección Ejemplo 1. Adaptamos el algoritmo a nuestro problema de tasa de interés en hipoteca y debemos usar la fórmula encontrada en el literal A, donde la variable de la función es i, descrita como en la imagen de la izquierda. En el literal B se había encontrado que el límite A iba a ser tomado como 0.01 y el límite superior B iba a ser tomado como 0.5 y la tolerancia se iba a usar como 1 por 10 a la menos 4. Lo que hace el ejercicio es ir cerrando este intervalo hasta que la diferencia entre este intervalo sea menor al valor de tolerancia. Cerrar este intervalo consiste en ir dividiendo el intervalo siempre en la mitad y evaluando el valor de f de c que nos indica en qué lado del subintervalo ocurren cambios de signo. Revisamos la fórmula y notamos que falta un signo de multiplicación y si ejecutamos el algoritmo encontraremos que la tasa buscada es del 0.016. que si lo queremos ver en porcientos es del 1.69, pero consideremos que los $1.200 son alícuotas mensuales. Los bancos publican sus tasas nominales anuales, por lo que cogemos el valor del resultado de la raíz en C, lo multiplicamos por 100 y por 12 meses, y la tasa aplicada es del 20.39% anual. Si el problema lo observamos puramente matemático, este será el valor de la raíz. Si enfocamos el problema en las publicaciones de los bancos, esa respuesta se la presenta como un porcentaje. Y ese porcentaje es de tipo anual. En una evaluación sería suficiente presentar el primer valor. Para el literal C, donde se pide el desarrollo del ejercicio en lápiz y papel,
se realizarían al menos 3 iteraciones. En la hoja de solución se presentan 2 formas de hacerlo, de la cual para este ejercicio usaremos la indicada como el método de la bisección. En este ejercicio usaremos la fórmula indicada en el problema para realizar la primera iteración, donde el intervalo que se iba a analizar entre A y B era entre 0.01 y 0.5. Luego se calcula la mitad del intervalo, como la suma de A más B sobre 2, que da 0.255. Se analizan los valores de f de A, f de B y f de C, sustituyendo en la primera fórmula los valores de I, en el cual nos enfocamos en el signo del resultado. F de A es negativo, f de C es positivo. Comprobamos de esta manera que existe cambio de signo entre A y C, que conformarían el nuevo intervalo a analizar en la próxima iteración. Por lo que, para la próxima iteración, A mantiene el valor de 0.01 y B, por tener igual signo con C, cambia y toma el valor de C, 0.255. La iteración 2 se realiza de forma semejante a la anterior. Se calcula el valor de C en la mitad, indicando cuáles son los valores utilizados, y obtenemos que la mitad se encuentra en 0.1325. F en A ya se encontraba calculado en la iteración anterior, por lo que solo copiamos el número correspondiente. F de B también se encontraba calculado en la iteración anterior y ponemos el número ya calculado. El único valor nuevo que hay que calcular en la iteración 2 corresponde al del valor de C, con 0.1325, que sustituyendo los valores en la ecuación, obtenemos el siguiente valor, que es de carácter positivo. Volvemos a observar cambios de signo. F de A tiene valor negativo, F de C tiene valor positivo y F de B tiene valor positivo, lo que nos indica que el cambio que debemos de realizar deberá ser en B, dado que no vamos a encontrar en el subintervalo CB un cambio de signo que indique que hay una raíz en este intervalo. Procedemos entonces a la última iteración a realizar en papel. Tomando el intervalo, calculamos el valor de la mitad, se calculan los valores de A, B y C, y tenemos que el intervalo se ha reducido a 0.01 y 0.07. Habría que continuar las iteraciones hasta cumplir que el valor del tramo del intervalo se reduzca lo suficiente para ser menor o igual que el valor tolerado como error. Resumimos el ejercicio en la tabla, donde colocamos primero los valores de A, B y C, así como los valores de la función evaluados en estos puntos. Calculamos el tramo para tener el criterio de hasta cuándo habría que hacer las operaciones. Cumpliendo así, hasta allí, con los objetivos de mostrar que conocemos los pasos para desarrollar el ejercicio. Para analizar lo que sucede con el ejercicio, podemos añadir la gráfica al problema realizado. Necesitamos un intervalo de observación de la gráfica. El intervalo normalmente lo llamábamos A y B, pero en el algoritmo de la bisección A y B, que son los extremos del intervalo, cambian y se ajustan para encontrar la raíz. Por lo que para la gráfica vamos a llamarle límite A y límite B, que mantendrán el valor sin ser alterado de los valores iniciales de A y B. Para la gráfica sabemos que tenemos una cierta cantidad de muestras que habíamos definido que básicamente podrían ser 21. Necesitamos las librerías de matplotlib para poder llamar a las funciones de gráfica, procediendo al final del algoritmo a calcular los valores para la gráfica. En este ejercicio calcularemos los valores x, y como el vector generado entre el límite A y el límite B con la cantidad de muestras necesarias para realizar la gráfica. Evaluamos la función todos los puntos fi, que consiste en evaluar la función fx en cada punto xy, pudiendo añadir después del bloque de salida en texto, generar la gráfica, usando para ello los vectores xy y f de y mostramos el resultado.
Vemos que la gráfica tiene un crecimiento bastante rápido. Es importante aquí marcar dónde es el eje de las X. Y añadimos la instrucción línea horizontal en Y igual a 0 con un color que sea, por ejemplo, verde. Y ejecutamos el algoritmo para notar que sí hay cruce por la línea 0. Para marcar el valor del resultado en la gráfica, procedemos a marcar el punto con el valor de la raíz encontrada en C y f de x evaluada en C, indicando que queremos un punto de color rojo a ser observado en la gráfica. El punto parece no caer en el valor de la raíz. Sin embargo, debemos reconocer que la gráfica tiene una baja resolución que puede ser la causa de esta percepción de error. Por los cambios bruscos de la función en el intervalo inicial, cambiaremos las muestras a 51 para observar si no es distorsión por la resolución de la imagen. Y ahora observamos que la raíz sí cae sobre la línea de la función. Se pueden añadir más elementos a la gráfica para ser más explícitos en el resultado, como por ejemplo la etiqueta del eje X y el título. Con esto se presentan los componentes necesarios para analizar el problema utilizando el método de la bisección. Gracias.